Gracias. Gracias por el privilegio de poder compartir una palabra con ustedes esta mañana. Realmente me siento honrado, privilegiado. No sé cuál es su costumbre, pero... Ok, ahora todo bien. Bien. Por esta mañana yo les invito a que se pongan todos de pie para leer juntos la palabra de Dios. Yo voy a leer. Me han dado para compartir en esta mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 hasta 9. Y en la versión que yo tengo dice así: en ese momento se presentaron delante de Jesús unos hombres que le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio en el templo, mezclando así su sangre con la de los animales sacrificados. Jesús dijo: ¿creen ustedes porque fueran más? Pues yo les digo que no. Y es más, si ustedes no están igualmente. O creo que aquellos 18 eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Pues yo les digo que no. Y es más, les digo, si no se convierten ustedes, todos ustedes perecerán. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar higuera, entonces dijo al jardinero: así que cortala. ¿Para qué va a ocupar terreno inútilmente? Pero el jardinero le dijo: yo voy a cavar la tierra alrededor de ella y después de fruto. Y si no lo da, entonces la cortas. Padre Dios, te damos gracias. Gracias nuevamente por que podemos estar aquí juntos en este lugar para rendirte nuestro mejor culto de adoración, de alabanza. Gracias por tu palabra que nos ha dado de forma escrita, que tenemos traducida a nuestro idioma, que lo podemos entender. Pedimos que tu Espíritu nos hable en esta mañana, que esta palabra tuya pueda llegar a nuestro corazón, pueda ayudarnos a entender las cosas que vemos alrededor en el mundo y prepararnos para poder enfrentar. También que podamos ser de bendición a otras personas, que podamos tener una palabra para edificar, para ayudar en los momentos difíciles. Entonces, Dios, pedimos que nos hables y nos prepares, nos bendigas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, tomen asientos. Me encanta este pasaje por dos motivos, especialmente uno, es que solamente Lucas relató esta conversación de Jesús con la gente, que es un poco extraño en el sentido que muchos de los pasajes están repetidos en 2, 3, hasta los 4 evangelios. Pero aquí solamente Lucas pensó en agregar esta conversación dentro de su relato, su evangelio. También es importante este pasaje porque para mí tiene una relevancia muy grande para nosotros en los tiempos en que estamos viviendo. No sé qué piensan de eso de la pandemia, ya vamos casi 2 años. Y aunque parece que más tranquilo ahora, si ustedes han visto en las noticias últimamente,
en África, en Europa, las cosas no están tan bien. Así que parece que esto va a demorar más. Vamos a estar con esto del COVID un tiempo más. Entonces, ¿cómo reaccionamos con esta situación que ha sido grave? No sé de ustedes, pero hablando con la gente allá en Salta, vimos que casi todo el mundo, casi todos, perdieron por lo menos un familiar, un amigo, por del COVID. Entonces ha sido grave, ha sido un sacudón para nuestras vidas que todavía estamos tambaleando un poquito. Entonces este pasaje yo creo que nos da una herramienta para entender qué está pasando y qué también no está pasando. Porque aquí hay dos interpretaciones de cuando pasa una crisis, una tragedia. Una es de una perspectiva humana bastante común, que lo vamos a ver enseguida, que es errónea, equivocada. Pero la perspectiva correcta es la de Dios. Y en la enseñanza de Jesús en este pasaje podemos tener en claro cómo es. Así que vamos a ver en el texto. Y yo les pido a ustedes, todos, que estén muy atentos a lo que dice el texto. ¿Sí? Porque lo que yo pueda decirle puede ser de ayuda o no. Pero lo que dice el texto es lo importante. Y eso es lo que tenemos que agarrar y hacer parte de nuestra vida. Entonces, este pasaje, la primera parte habla de dos tragedias. Primero, algunos llegan a Jesús y le hablan de cuando Pilato mandó matar a unos galileos. Y era justo en el momento que estaban en el templo haciendo su sacrificio. Ahí la frase que usa en el original, mezclando la sangre de ellos con la de los animales, es una frase del idioma original que habla de en ese mismo momento. La sangre de ellos fue derramado cuando los mataron, justo cuando mataban los animales. Bien, pero Jesús les dice, esto es en el versículo 2, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueran más pecadores que los demás galileos? Esa pregunta nos dice que era el pensamiento de la gente, de algunos. Tal vez esos que llegaron en el momento, o de otros más generalmente, pensaban, Dios los castigó por algo. Fue un castigo de Dios. Ese pensamiento, mis hermanos, es bastante común. ¿Se dan cuenta? Yo estaba acordando hace unos años atrás, no me acuerdo cuánto era, pero cuando salió el SIDA, ¿cuántas veces yo escuchaba decir, esto es el castigo de Dios para los homosexuales y los drogadictos? ¿Sí? Y en esto del COVID, aunque es mucho más generalizado, también escucho, esto es un castigo de Dios por la maldad que hay en la tierra. Pero Jesús dice, en el versículo 3 estamos ahora, yo les digo que no. No fue así. No fue un castigo de Dios por el pecado de aquellos hombres. Y después Jesús da otro ejemplo para reforzar la enseñanza. Ahí en el versículo 4 dice, ¿o creen que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Otra tragedia que tal vez la gente estaba pensando, sí, habrá sido porque Dios los quería castigar. Pero Jesús dice exactamente lo mismo de esa cosa, esa tragedia. Yo les digo que no fue porque eran más culpables. Y el problema aquí es que el ser humano, y yo estoy hablando muy en general, no solamente de nosotros que formamos parte de la iglesia, que tenemos una vida en común con Dios y muchas veces un entendimiento
espiritual de las cosas. Pero es común el pensamiento que Dios castiga a las personas que son malas. Y por consecuencia, inconscientemente estamos diciendo, pero no nos castiga a nosotros porque somos mejores. Y no es así. No es así. Jesús quiere que eso quede bien en claro, que el castigo de Dios no es de esa manera. Si vemos por todas las historias de la Biblia, en realidad cuando Dios castiga por la maldad de su gente, de su pueblo, Él castiga el pueblo entero. No selecciona individuos que fueran los más malos. Entonces, Jesús quiere aquí que quede bien claro eso. Pero también Él va más allá, porque si bien hay un castigo de Dios por la maldad, por el pecado, pero no es, bueno, esa persona es malo, castigo, que esa persona no es tan malo. Venga conmigo. No. Jesús dice, en ambos casos, después de decir que no fue un castigo de Dios, dice, es más, si ustedes no se convierten en el origen, si no se arrepienten, todos perecerán igual. Ahí es el castigo de Dios. Y Jesús aquí no está hablando de una muerte física, está hablando de lo que pasa después, de perecer, de ser separado eternamente de Dios. Entonces, ¿cómo se evita eso? Él dice, es necesario arrepentirse. Arrepentir es una palabra que tiene un significado así. Yo estoy yendo con mi vida de esta manera, me doy cuenta, está mal. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero dar vuelta y volver hacia Dios. Cuando yo estoy yendo lejos de Dios, me doy cuenta, está mal. Entonces, voy a cambiar mi vida y voy a volver a Dios. Eso es arrepentirse. Jesús dice, esto es lo que es necesario para evitar perecer, evitar el castigo eterno de Dios, porque el castigo de Dios es eterno. Lo importante aquí es, cuando tratamos el tema de la muerte, es nuestras vidas físicas pueden terminar en cualquier momento. Puede pasar una tragedia y uno muere, pero no todos. Algunos se salvan. Pero esa muerte no es lo que es importante, si viene antes o viene después. Lo que es importante, porque es eterno, es si evitamos o no el castigo de Dios, que es perecer, ser separado totalmente, eternamente de Dios, o no. ¿Cómo podemos ser salvos entonces? Esto no quiero, no creo que sea muy necesario elaborar mucho para ustedes, porque estoy seguro que ustedes ya han recibido en su corazón a Jesús y saben bien de qué se trata esto. Pero lo que quiero decir es, la muerte tiene que ver con el pecado, pero es algo que afecta a todos. Como escribió Pablo en el libro a los Romanos, todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No importa si somos muy malos, si hemos cometido un pecado muy grave o uno chiquitito. Para Dios somos todos hemos fallado y merecemos su castigo. Eso es la realidad. No es que algunos van a morir por el COVID porque son malos y otros nos salvamos porque somos mejores. No. Y con ninguna otra tragedia que tengamos que pasar o que nos toque. Yo me acuerdo hace unos 2 meses atrás, en la televisión local, salió en la imagen
una señora que nosotros con Silvia, mi esposa, lo conocemos bien, porque ella era una de las dos mujeres que ayudaba a cuidar a mi suegro cuando quedó solo y ciego en su casa. Y esa señora apareció en el noticiero del día llorando descontroladamente porque habían atropellado a su hijo en la calle a la vuelta de la casa. Resulta que los chicos estaban peleando en la calle y con la corrida por allá, por aquí, en un momento un auto vino, dobló y atropelló a ese chango. Creo que tenía 14 años. Lo mató. ¿Cómo podemos decir a esa mujer que Dios la ama cuando sufrió tan desgracia tan grande? Pero la verdad es que la muerte nos puede tocar en cualquier momento. Tenemos que estar preparados. Y por eso Jesús quiere que entendamos bien este tema de la conversión. Porque si hemos arreglado nuestras vidas con Dios, si hemos arrepentido, hemos vuelto a Él, confiando en lo que Él hizo en la cruz, lo que hizo Jesús para pagar el precio. Porque el precio del pecado, como dijo Pablo en Romanos, es la muerte. Romanos 6:23. El pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. Pero el don que Dios nos hace es la vida eterna a través de Jesucristo. Cuando tenemos esta situación resuelta en nuestras vidas, podemos enfrentar la muerte sabiendo que no es el fin, que algo que va más allá. Pasemos entonces para finalizar la parábola de la higuera estéril, porque Jesús agrega esto a la conversación por una razón muy importante, y es que hay un tiempo limitado que estamos aquí. Entonces, la palabra nos enseña de que hay una urgencia en que pongamos bien nuestras vidas bien con Dios. Nosotros en esta parábola somos como la higuera. Y Dios ¿a qué viene a buscar en nosotros? Fruto. ¿De dónde viene ese fruto? El fruto es como la confirmación de que ya hemos resuelto los problemas de nuestro pecado y estamos bien con Dios. Sí. Entonces la tensión es esta. Si Dios va a venir a nosotros y ver, ¿no hay fruto? ¿No hay fruto? ¿Todavía no hay fruto? Esto será porque no hemos resuelto las cosas. Pero cuando resolvemos bien las cosas, en la carta de Pablo a las Gálatas, capítulo 5, versículo 22, también un versículo muy conocido, Pablo escribió así: en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio, dominio. Siempre me confundo ahí porque alguien alguna vez dijo demonio propio, pero ahí está, dominio propio. Estos son los frutos que Dios genera en nosotros cuando estamos en relación con Él. Cuando estamos nutridos, como la higuera iba a hacer, el jardinero iba a echar abono alrededor, mover la tierra. Cuando nosotros estamos nutridos en Dios, en su palabra, en la comunidad de la iglesia, en oración, cuando nosotros estamos nutridos, esos frutos aparecen en nuestras vidas. Y eso es la confirmación de que estamos bien con Dios. Estamos bien no porque ya no somos pecadores, estamos bien porque tenemos resuelto el precio de nuestro pecado,
Jesús ya lo pagó y nosotros estamos libres. Entonces, eso, mis hermanos, quiero dejar con ustedes. Tal vez para muchos, estoy seguro, no hay necesidad de hacer esta oración que yo voy a hacer enseguida, porque no puedo leer un pasaje así sin ofrecer a alguien que quiere volver a Dios en este mismo momento, tal vez alguien que está viendo por el Zoom o alguien que está aquí. Yo voy a decir una oración. Y si usted quiere en su corazón aceptar a Jesús y volverse a Él, hacer esa gira en su vida y volver a Dios, entonces es un buen momento para hacerlo, para que usted esté bien con Dios. Pero también quisiera compartir todo esto con ustedes, porque en el día de mañana o durante la semana, ustedes están con mucha gente que no conocen a Dios. Y ustedes es muy bueno que estén preparados para poder dar una palabra a las personas, ayudarles a ver de que, bueno, este COVID no entendemos qué está pasando de todo. Mucha gente sufre, pero hay una salida. Y la salida que hemos encontrado es que Dios nos salva. La muerte no es el final. Entonces nosotros estamos como encargados a llevar esa noticia al mundo alrededor. Entonces yo les animo durante la semana, durante el tiempo que nos queda, de compartir y ayudar a las personas a recibir a Jesús y ser así transformados por la obra de Él en nuestra vida. Les invito nuevamente, por favor, que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque aunque vemos que todos fallamos, no para vos no es importante si somos grandes pecadores o pequeños, si hemos hecho cosas muy graves o no tanto, pero que nuestro pecado nos alejó de ti, nos dejó sin esperanza. Pero gracias porque tu obra en la cruz, a través de Jesús, que murió para pagar ese mismo precio, para morir en nuestro lugar y dejarnos libres para estar en tu presencia eternamente. Gracias, Dios, porque nos da esta oportunidad de ser perdonados, de recibir tu nueva vida en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos aceptas en esta mañana. Yo sé que me aceptas a mí y a cada uno de mis hermanos presentes, cada persona, porque Jesús pagó el precio y ya quedo libre de mi pecado. Guárdanos, Señor, a nosotros, guarda esta congregación, en esta comunidad aquí. Pido, Dios, que los bendigas, que los fortalezcas, los hagas crecer en número, en conocimiento de tu palabra, de tu persona, para que puedan predicar tu palabra alrededor a las personas que todavía no te conocen. Que puedan, Señor, ser tus agentes de esperanza y de paz. Gracias, Dios, te damos, porque nos amaste tanto, que hiciste todo esto por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al ministerio, al servicio, lo que él comentó, que quiera hacer? Michael está disponible para responder. Sí. De esto se trataba todo. Vos nos contaste la otra vez que estuviste y ahora también de que tenemos dos mix, así no estamos como bueno. De que vos, bueno, viniste de Inglaterra y estás sirviendo al Señor acá desde hace un montón de tiempo. ¿Sí? Nosotros como
nosotros como iglesia estamos en estos días y en este tiempo justamente reflexionando, y en este contexto entra también el pasaje de Lucas, el llamado de Jesús a seguirlo, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, del costo que eso implica, ¿sí? Y a veces quizás nos falta un poco el testimonio de ver en otras vidas lo que eso realmente implica, ¿sí? En tu caso, desde afuera, lejano, dejó quizás su familia, sus amigos, y a veces a nosotros nos puede tocar. El otro no, si quieres, ¿por qué no? Sí, bueno. Y eso, quizás para nosotros son otras cosas las que tenemos por ahí que dejar, o son otras cosas las que nos implica seguir a Cristo. Y te quería preguntar a vos cómo lo has vivido y cómo lo ves a eso. Ajá. Bueno, primero, cuando yo vine, tenía 33 años, era soltero, había terminado en la Universidad de Liverpool un doctorado en microbiología y había trabajado 3 años en una pequeña empresa haciendo investigaciones en esa área de microbiología. Cuando Dios me llamó, el equipo de traducción de la Biblia es un giro 180 grados de lo que yo había estudiado y en lo que yo trabajaba. Un cambio muy grande, pero yo sentí en mi corazón cuando Dios me empezaba a llamar que esto era como que era esto, para eso yo estaba. Eso era lo que Dios había preparado para mí y no ser microbiólogo toda mi vida. Por supuesto, yo miro atrás y veo cómo ese tiempo de estudio en la universidad y después un poco de trabajo me ayudó mucho en ciertas áreas de la vida que no importa en un sentido que uno estudia. Por ejemplo, cómo analizar datos, cómo organizarse al estudiar. Esto me ayudó mucho con la lingüística y lo que hago con este proyecto, mi parte del trabajo. Entonces no fue como que un tiempo perdido que yo dejé atrás. Algunos me quieren decir, sí, pero ¿por qué no seguir trabajando en eso? ¿No sería eso una carga para mí? No fue posible seguir trabajando en eso y hacer tanto de lo que hago con la traducción de la Biblia. Pero es como que dejar atrás eso, dejar un buen sueldo y venir a ser un misionero donde era todo nuevo, 2 idiomas nuevos, que para mí español era algo nuevo que tuve que aprender, después el idioma de la gente todo del oeste, una nueva cultura, bueno, 2 nuevas culturas, o por lo menos 2, porque en Formosa la cultura de la gente habla español no es igual que en Salta, que en Buenos Aires, que Córdoba, entonces hay muchas cosas nuevas para aprender y para adaptarse, pero todo esos cambios para mí fue una alegría, una aventura, porque yo sé que Dios me había llamado. Yo no me acuerdo si la otra vez comenté una cosa que Dios me dio como para confirmar mi llamado. Yo había venido a Argentina durante 2 meses cuando recibí una invitación formal para formar parte de este proyecto. Yo vine para visitar y conocer. Durante 2 meses estuve en la iglesia anglicana en el norte. Fuimos a visitar a las comunidades de ellos y otras cosas. Después de eso, yo volví a Inglaterra para terminar mi preparación en un seminario y para aprender a estudiar un poco de lingüística, así medio rápida, una lingüística práctica para ayudar justamente en el tema de aprender el idioma de ellos. Y cuando llegó el tiempo de Navidad,
yo viví en ese tiempo en Liverpool, pero mis padres vivían en el este del país, a unos 500 kilómetros de donde yo viví. Y esa Navidad yo volví a pasar con mis padres, pero yo no conocí ninguna iglesia en esa parte del país, porque yo me había convertido en Liverpool cuando estaba haciendo mi doctorado. Entonces yo preguntó a mi pastor en Liverpool si conocía alguna iglesia donde me podría recomendar ir cuando ya estaba con mis padres para Navidad. Y me dijo, no sé exactamente bien, pero un muy amigo mío fue a ser pastor de una iglesia por allá, lo va a tener que buscar en el guía del teléfono para ver dónde está. Entonces me busqué y era justamente la iglesia más cerca de donde estaban mis padres. Entonces, el domingo voy a la iglesia. Y en la reunión, la señora del pastor dice, ahora vamos a decir el Padre Nuestro, perdón, la iglesia anglicana, y yo lo voy a decir en 3 idiomas. Voy a decir la primera parte en inglés, la segunda parte voy a decir en español, como ustedes saben, yo no, porque era de visita. Ustedes saben, yo con mi esposa estuvimos muchos años como misioneros trabajando en Argentina y en Paraguay. Y la última parte lo voy a leer en el idioma todo del oeste. Como ustedes saben, yo crecí con ellos desde muy chiquitita. Yo viví con ellos, con mis hermanos y mis padres. Sus padres eran los primeros misioneros a llegar a esta gente. Y entonces, para mí, que ya había recibido la invitación esta, que trabajaba con ellos, de recién conocer a esta señora, para ustedes que era la Dorotea, ella me enseñó algo, un poquito del idioma, algunas frases que yo podía decir cuando venga, y cosas así. Para mí eso fue la confirmación más grande que yo necesitaba, porque de ser posible, por una casualidad, aunque no era, por supuesto, casualidad, estar en la iglesia donde habían 2 personas en ese tiempo que hablaban, 2 ex misioneros que hablaban el idioma de ellos en Inglaterra, y Dios me puso en contacto con esta señora. Así que fue para mí una gran alegría. Yo vine aquí convencido totalmente que eso era la voluntad de Dios para mí. Entonces todo lo difícil de adaptarse, de aprender nuevos idiomas y todo eso, fue una aventura, porque sentí que eso era el llamado de Dios para mí. Y cuando alguien me dice, pero no fue difícil dejar tu país, no fue difícil, pero no porque yo soy un superestrella de misionero mejor que cualquiera de ustedes, sino que eso es lo que Dios preparó para mí. Aunque yo no sabía, ya había preparado mi corazón para todo esto. Y la gente alrededor también para recibirme a mí. Pero Dios tiene un plan para cada uno de ustedes también. Y no importa si es de ir a otro país y aprender un montón de cosas, o es de estar aquí con los vecinos. Todo es sumamente importante para Dios, y Dios nos prepara para todo.